El día de hoy vamos a hablar sobre la persistencia del dolor emocional, que siento que es algo tan concreto, tan tangible cuando lo sentimos, pero desde afuera a veces no podemos entender cómo es que una persona está tan pegada, tan estancada, tan afectada, tan paralizada por una emoción. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo se implica, por qué el campo emocional es tan importante, ¿cierto? Porque el campo emocional es energéticamente, ¿cierto? Si vamos a hablar de anatomía sutil, es el campo que hace puente entre el campo mental y el campo físico etérico. Entonces, todo lo que pasa en el campo emocional va a afectar nuestra mente racional, nuestro sistema de creencias, nuestra claridad, nuestra lucidez, pero también va a afectar o va a detonar ciertos síntomas, ciertas memorias que están muy encriptadas en el cuerpo físico y que puede implicar dolor, tensión, malestar, somatización, crisis curativa y una serie de como síntomas extra que nos van a mostrar un poco qué es lo que nos está pasando a nivel emocional. Entonces, lo que nos pasa acá es relativamente simple. Si lo pensamos, el campo emocional está lleno de memorias, está lleno de sentires, de procesos que pueden haber quedado a medias, inconclusos, que pueden ser traumáticos, procesos que forman parte de lo que es nuestro inconsciente. Ya, la energía emocional no es racional, no es consciente. El trabajo es hacernos conscientes de esas emociones, procesarlas, generar una toma de conciencia, un aprendizaje, y a partir de eso generar un cambio, ¿cierto? O el cortar un patrón repetitivo, un actuar mecánico, un apego, una dependencia, y eso a su vez libera a nuestro cuerpo de estar sosteniendo constantemente esa emoción. Pero nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones y nadie nos enseña lo importante que son las emociones, porque esas emociones están ahí desde el vientre materno y yo diría, si nos vamos por el enfoque transgeneracional, que mucho más atrás. Ya, para hacer una precisión, para quienes quieran profundizar en el trabajo energético a nivel transgeneracional, es importante recalcar que el campo emocional guarda relación directa con nuestros abuelos. Ya, abuelos son dos abuelos por cada lado, por materno, paterno, y puede traer información de los cuatro, puede traer información de uno en particular, puede que haya ahí una simetría en específico porque llevas el mismo nombre, porque eres mujer, porque eres hombre, porque hay una alianza simbólica, porque hay un doble en el árbol genealógico. Y eso va a hacer que se intensifiquen ciertos procesos o ciertas memorias de dolor que tus abuelos vivieron o ciertas dinámicas relacionales. Pasa mucho con las dinámicas de violencia que se replican en las relaciones de pareja de los nietos, porque estamos en el fondo siendo leales a esta abuela o a este abuelo. Pasa mucho también con temas de alcoholismo, pasa también con la depresión y con la ideación suicida, porque muchas personas en la línea de los abuelos que no pudieron tomar la vida o que siempre estuvieron tristes o que fueron maltratados o que buscaron evadirse de esta u otra manera, nos va a heredar eso. Ya, ahora, no nos hereda lo mismo a todos, porque tú podrías decir, oye, pero es que en mi familia somos cinco. Claro, pero a uno, no los cinco son iguales. Te voy a poner el ejemplo desde lo físico. No los cinco hermanos tienen el mismo color de pelo, o el mismo color de ojos, o el mismo color de piel. De esta misma forma, tú puedes estar tomando el patrón de un abuelo y tu hermano puede estar tomando el patrón de otro abuelo. Y porque muchas veces en una familia no tenemos el mismo papá y la mamá, y entonces se complica un poco más esto, porque aparece más gente al vuelo. ¿Ya? Pero eso es para quienes quieran trabajar desde el enfoque transgeneracional, que es un aporte que nos hace la metagenealogía, que nos hace ver cuál de nuestras líneas de sucesión, en el fondo, cuál de nuestros ancestros parasita o espejea alguno de nuestros campos. Hoy día vamos a hablar del campo emocional, de la importancia del campo emocional y de por qué no podemos solo trabajar el campo emocional. Yo he visto procesos de sanación, harto proceso terapéutico, por ejemplo, vibracional, con instrumentos, bueno, con procesos bien catárticos, que movilizan el campo emocional. De hecho, yo siempre repito, y si no lo saben, les invito a ver los videos de Medicina de la Luna, que nuestro campo emocional se está moviendo constantemente, porque nuestro campo emocional es agua, está representado también por las aguas de nuestro cuerpo, que eso es como el 80% de nuestra composición.
Por ende, la luna, la energía lunar, que no es solo un símbolo, es una energía realmente, siempre está magnetizando nuestras emociones y ciclo a ciclo nos va a mostrar algo, pero lo que interfiere esa conexión con las emociones es la mente racional. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mente racional vive el ego. Y al ego no le gusta la toma de conciencia, al ego no le gusta salir de la víctima, al ego no le gusta el cambio, entonces nos suele persuadir como de quedarnos pegados en lo mismo en lugar de procesar, porque al ego le da mucho miedo volver a sentir dolor. Pero la única forma de trascender o sanar esas heridas emocionales es volver a pasar, o sea, como asomarnos esta vez consciente y deliberadamente a esa zona pantanosa, oscura, acuosa, cambiante, donde está el dolor y están todas las emociones, ¿ya? Porque no vamos a hablar de que las emociones son solo dolor. Ahora, ¿por qué hablamos de dolor? Porque el dolor emocional es lo que nos lleva a hacernos conscientes de una herida. Si no nos duele, muchas veces no nos hacemos cargo, miramos para otro lado, nos contamos el cuento de que está todo bien, y no es así. ¿Ok? Entonces, decíamos que el campo emocional, en términos energéticos, vamos a hacer el monito, yo siempre grafico esto, pero campo físico, el que tú conoces, ¿cierto? El que estudias en clases de ciencia, de biología, el que está aquí, tangible, piel, huesos, órganos, tejidos. El campo etérico es una plantilla idéntica al campo físico que se superpone, es como si fueran las dos mitades de un velcro, que juntos constituyen un velcro, por separado no sirven de nada mucho. Y ese campo etérico es una plantilla idéntica, o sea, si a ti te sacan un órgano, ese órgano sigue existiendo en tu campo etérico. ¿Por qué? Porque el campo etérico es el campo de la conciencia. El éter es el elemento de la conciencia, para que nos quedemos con esa noción. Y el campo etérico es una zona de impacto. O sea, tú antes de que un síntoma se haga físico, tu campo etérico te lo va a mostrar. En buen chileno es el clásico como que me quiero resfriar, o las crisis curativas también se cursan a veces en el campo etérico, antes de llegar al físico. Muchas veces no es necesario que un síntoma se haga físico si tú a través de tu conciencia lo pesquisas y dices, parece que este síntoma me vino a mostrar tal cosa. ¿Ok? Entonces, campo físico etérico es esto y esta proyección que no va más allá de 6, 7 centímetros sobre la superficie de la piel y que también explica el concepto de fuga energética, que es estas heridas que se reparan a nivel físico, por ejemplo, cuando tienes un parto, cuando tienes una operación, cuando te hacen una incisión, un tatuaje, una cicatriz. Eso se repara a nivel físico, pero en el campo etérico no. Y hay que repararlo, para eso existe procesos de armonización, bueno, hay un montón de técnicas que podemos usar. Y es relativamente simple, pero tenemos que tener el conocimiento para que esto sea duradero y no haya que estar suciendo el campo etérico a cada rato. Eso es importante, porque si tu campo etérico está lleno de fisuras, de heridas, de fugas energéticas, no va a poder contener el que viene inmediatamente después, que es el campo emocional. El campo emocional se asienta en el campo físico etérico. Si tu campo físico está intoxicado, está cansado, está desvitalizado, tu campo etérico está mal, está perdiendo energía, hay problemas en la red etérica, porque yo siempre menciono las fisuras, ¿cierto? Qué sé yo, las fugas de energía, pero en el campo etérico pasan muchas cosas más. Hay parasitajes, hay hiperanclajes, hay un montón de variantes donde imagínate que el campo etérico es como una red que es muy tupida, pero que se puede enredar, se puede agujerear, se puede aglomerar en un punto. Igual que si yo agarrara esta polera y dijera, entonces, por ejemplo, cuando hay puntos de mucho dolor, podemos buscar un hiperanclaje, porque significa que toda esta parte, por ejemplo, digamos que a mí me duele el hombro, toda esta parte de mi campo etérico está concentrada en un solo punto. Entonces, como que me doliera todo esto, pero está solo ahí. Entonces, ahí hay que, como que estirar la red etérica y entender también por qué pasó eso, porque ahí hay toda una dinámica interna de nuestra anatomía sutil. Pero para no irme mucho del tema, si el cuerpo físico etérico no puede sostener, ¿cierto? El cuerpo emocional se va a desbordar. La misma lógica que tenemos cuando trabajamos primer chakra antes que el segundo. Si el primer chakra no puede sostener el segundo, que es agüita, que son emociones, que son procesos subjetivos, emocionales, íntimos, inconscientes, ¿cómo pretendes tú que tus emociones estén fluidas, en calma, que sientas que sentir es algo tranqui y que no es un peligro, que no es un arriesgarte a abrirte, a fluir, a entregar? Y eso lo hemos hablado mucho. Para quienes quieran aprender un poco más sobre territorios de conciencia, les pido que busquen. Hay un video, creo que en específico, que habla de los primeros dos territorios de conciencia, luego habla del 3 y el 4, y así sucesivamente. La Tierra
Primer chakra está relacionado con nuestra infancia. Entonces, si tú no tuviste una infancia segura, si tú no fuiste sostenido, cuidado, nutrido, cuando vamos al segundo chakra, que es entre los 8 y los 14 años, nos va a parecer que es un terreno muy inestable y vamos a andar buscando seguridad en nuestras relaciones, vamos a andar buscando aprobación en nuestras relaciones, nos vamos a mover desde el miedo y no desde el placer expansivo y gozoso del segundo chakra. ¿Ya? Ahora, también sobre el campo físico y teórico decidimos, descansa el campo emocional, pero sobre el campo emocional descansa el campo mental. ¿Y qué pasa si tu campo mental está enredado, está confuso, está cerrado, está obsesivo? Hay mucha confusión, hay muchas creencias limitantes, está muy interferido. Piensa que para nosotros ya algo como la radiación electromagnética es súper denso y nuestro campo mental empieza como a chicharrear. O sea, siempre hay que andar ahí como descargándose de energía. Les recomiendo particularmente el uso de orgones y les recomiendo particularmente el uso de ciertas esencias florales que a mí en lo personal me ayudan a drenar ese exceso de energía electromagnética que está por todas partes. Y claro, uno dice, ya, no voy a poner el celular al lado mío, pero terminamos durmiendo con el celular igual, o con la televisión al frente, o pasamos horas y horas frente al computador. Entonces, está difícil librarnos de eso, ¿ya? Está comprobado también que cuando están bien nuestros niveles de vitamina B, todas las B, ¿no? ¿Cierto? B12, B12, también nuestro sistema nervioso, que está relacionado con nuestro campo mental, se estabiliza. Así que ahí es importante que revisemos eso. ¿Ok? Entonces tenemos esta situación donde nos vamos a, donde nos vamos a encontrar con, eh, ¿cómo decirlo? Donde nos vamos a encontrar con que todo lo que impacta nuestro campo mental, ¿ya? Todo lo que toca con nuestro campo de creencias, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que tú tienes la creencia, voy a poner un ejemplo súper común, de que tú no encajas en ninguna parte. Porque así te hicieron sentir siempre en tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, en el colegio. Y esa creencia se fue reforzando con el tiempo. ¿Ya? Es sencillo, a quien no le ha pasado sentir que no pertenezco, que soy rara, que me tengo que adaptar, pero no me quiero adaptar, que pienso distinto, que tengo problemas para comunicarme, no sé, pues son cosas que le pasan al común de las personas. Esa creencia genera una emoción, porque pasa el filtro mental, esa creencia que está ahí gravitando en el filtro mental, va a pasar al campo emocional. Al cabo de un tiempo, esa creencia que entró en tu campo mental, que fuiste programado de esa manera, va a impactar tu campo emocional. Entonces, después no solo vas a pensar que eres inadecuada, te vas a sentir inadecuada, te va a generar ansiedad, angustia, malestar, tristeza, rabia, lo que sea. Y al cabo de un tiempo, una vez que esa emoción ya vaya inundando tu campo emocional, va a permear tu campo físico etérico. Primero el campo etérico nos va a dar ciertas señales, entonces vas a desarrollar, qué sé yo, una alergia, vas a desarrollar un problema en la cara, vas a desarrollar un problema que va a mostrarnos ese pensamiento limitante. Para eso es el síntoma. Si nosotros viviéramos atentos ya a esa sintomatología y le diéramos una interpretación simbólica en lugar de solo un abordaje médico, que también es importante, ojo, podríamos descifrar el mensaje del síntoma antes de que se haga físico. Pero como nosotros no hacemos eso, sino que nos sentimos mal y vamos al médico, nos tomamos una pastilla y nos anestesiamos, deja de haber esta señal que nos vino a mostrar, pero el malestar sigue ahí. Y desde el campo físico, desde el campo etérico, va a permear al campo físico, porque están íntimamente relacionados. Entonces ya tenemos un síntoma que se hace más fuerte, más físico, más denso. Y cuando ese malestar está instalado en tu cuerpo, esa creencia que al principio era como muy sutil, muy aérea, fíjate que el campo etérico está acá, el campo mental está allá. Imagínate como un metro para afuera, ya, no un metro, ya, 70 centímetros. Va a depender de qué tan amplio sea tu campo emocional. Tu campo mental también puede ser muy expandido. Y uno dice, ok, o sea, recorrió todo eso hasta impactar acá. Si tú sigues en todo este periodo sin hacerte cargo, eso va a generar un problema físico. Y si no te haces cargo, va a generar un problema crónico. Si tú vas y te operas, te sacas, qué sé yo, un órgano, un ovario, una vesícula, un apéndice, lo que sea, eso no significa que el mensaje del síntoma desaparezca. El síntoma va a buscar otro lugar por donde manifestarse y vas a empezar con problemas en otra área de tu cuerpo porque el problema de fondo no está resuelto.
Entonces, el tema de las emociones y por qué pueden ser tan invalidantes es que nos afectan entre para allá y para acá. Porque mi campo mental se va a nublar, se va a entrar como en una especie de nebulosa y mi campo físico etérico va a sentir literalmente pena, tristeza, rabia, angustia vital, desazón, como lo quieras llamar, porque hay una amplia gama de emociones. Entonces, nunca podemos hacer un trabajo aislado, por eso les decía, cuando solo trabajamos el campo emocional, si yo te digo, ven hoy día a esta ceremonia de cuencos que te va a elevar la vibración y te va a abrir el corazón, maravilloso. El problema es si mi mente va a poder sostener ese proceso y si mi cuerpo va a poder sostener ese proceso. Yo no tengo ninguna duda que hay ciertos sonidos, ciertas vibraciones, ciertos procesos catárticos que nos mueven el campo emocional. Pero ese campo emocional va a impactar el mental. Y tu campo mental no está en terapia, no está en un proceso de búsqueda, está igual que siempre, con la misma programación. Entonces va a haber un choque. Y ese movimiento emocional va a impactar tu campo físico etérico, que tampoco está en un proceso, porque tú no estás en un proceso de desintoxicación, ni de limpieza, ni de elevar tu vibración a través de alguna práctica física, sino que va a impactar, puff, y tu cuerpo que va a estar denso, que ya está programado para reprimir, para apretar, para negar, también se va a ver removido. Ahí es cuando suceden esto que llamamos crisis curativas, pero que a veces tampoco te las avisan. Es como ven a vivir la experiencia, pero después, 3 días después, estás vomitando, o estás con diarrea, o estás con malestar nasal, respiratorio, eh, pasa. El cuerpo siempre es muy amoroso, el cuerpo siempre nos va a prestar ropa, siempre va a sostener estos procesos emocionales, los va a sostener con las herramientas que el cuerpo tiene. Cuando el cuerpo ya no da más, ahí tú te vas a dar cuenta que ya no puede, y ahí es cuando ya se declaran procesos un poco más graves, dentro de los cuales están los procesos autoinmunes, ya, porque es como que ya tú no te hiciste cargo, entonces tu cuerpo y tu inconsciente no reconoce eso como parte de ti y te empieza a atacar. Pero eso también eres tú, solo que nunca te hiciste cargo, ¿ya? Tenemos esa distinción, ¿ya? Entonces, de alguna forma, nos vamos a, nos vamos a encontrar con que cuando tú estás sufriendo, ¿ya? Y quiero poner el énfasis en el amplio espectro, tú puedes estar sufriendo por amor, puedes estar sufriendo por una traición, por un tema familiar, por tu maternidad, por un conflicto con tu mamá, con tu hijo, con tu pareja, con tus amigos, una preocupación por la humanidad, por tu comunidad, el sufrimiento por el otro. O sea, ese dolor que se activa, primero, no es un dolor consciente, ¿ya? Porque alguien te puede decir, ay, pero ¿cómo te pasáis esos rollos? No, lo que se activa, porque está latente. Entonces tú puedes decir, oye, yo no tenía idea que tenía este nivel de miedo, pero ¡pum! Se activó. Y tuvo un correlato físico y tuvo un correlato mental porque así funciona. No, no, nada está aislado de nada en el cuerpo ni en nuestra anatomía energética. Y uno dice, ok, ¿cómo trabajamos esto? Porque cuando hay una persona que está pasándolo muy mal emocionalmente, tenemos varias herramientas. ¿Una armonización energética nos podría ayudar? Sí. Un trabajo específico en la zona donde está anclado ese dolor, que puede ser una parte del cuerpo. Si yo te digo, ¿dónde sientes la pena? Y tú me vas a decir, aquí. Sí, se puede trabajar desde un punto, porque es como una lógica circular. Yo parto en un punto, hago todo un proceso y vuelvo al mismo punto y reintegro una conciencia distinta, por ejemplo. Eso se puede hacer. A mí, en lo personal, algo que me ayuda mucho, aparte de llorar, porque soy bien llorona y he aprendido a llorar porque siento que antes no me lo permitía, es el trabajo con terapia floral. Porque la terapia floral es tan sutil, es tan amorosa, es tan amable, es tan como sabia, que nos mueve justo lo que hay que mover. Y va abriendo campos. Puedes usar terapia floral para ordenar tu mente, para liberar tus emociones, para soltar la rigidez, para conectar, qué sé yo, con el dolor, pero de una manera que no nos desarme, de una manera que no nos derrumbe, porque ese dolor emocional, aunque nos parezca exagerado, yo sé que la gente que es muy racional no entiende esto. Ahora, yo también en algún momento de mi vida fui muy racional y tampoco pensaba o veía mi dolor. Pero también habían otras formas en que yo trataba de anestesiar ese dolor y ahora me doy cuenta que son situaciones como, son situaciones que en el fondo nos desbordan, nos exceden. Y ahí está el punto, nos exceden.
Porque ¿qué hago yo con todas esas emociones? Que algunas son mías, porque me están pasando ahora, pero todo eso que aparece así como que emerge desde el fondo, yo no sabía que estaba ahí. Yo no sabía que me sentía tan insegura, tan desvalorizada, tan abandonada, con tanta rabia, con tanta tristeza, con tanto miedo, porque esas emociones están ahí. Dijimos, hay un aspecto transgeneracional, pero partamos desde lo gestacional. O sea, todo lo que tu madre sintió durante el embarazo, toda la primera eh, conocimiento que tuviste de la vida fue a través de las emociones de tu madre, porque tú estás flotando en estas agüitas uterinas y tu mamá está diciendo, el mundo es cruel, nadie me ama, o al revés, tu mamá está súper contenta y súper agradecida, va a depender de cada caso. Y esa va a ser tu primera impronta. Todo lo que viviste en esos 9 meses, 8 meses, 7 meses, lo que haya durado tu gestación, todo lo que viviste en el parto, todo lo que viviste en los primeros meses y años de vida, donde se genera el apego, si te sentiste amada, si te sentiste vista, escuchada, o sea, son muchas cosas. Ahora ya, si queremos hacer un trabajo más fino, porque podremos ir como desde lo más general a lo más específico, donde se guarda esa impronta emocional es en nuestra amígdala cerebral, ¿ya? Y hay ahí procesos donde nos permiten trabajar, generalmente se trabaja con los órganos del tercer chakra, que es donde la mente hace ahí como el cortocircuito, y la amígdala cerebral, no se trabaja con la amígdala directamente, se trabaja con la zona refleja de amígdala, que es aquí, como si tuvieras un cintillo, ahí está la zona reflejada de la amígdala, donde hay mucho, se puede trabajar si tú te dedicas a alguna disciplina neuroenergética, puedes trabajar desde ahí y es harto más eficiente el proceso. Entonces, hay que identificar muchas veces la emoción. A mí me encanta, yo tenía una amiga, o sea, no digo tenía, mi amiga murió, así que no he dejado de tenerla, sigue siendo mi amiga, solo que está en otro plano, que se trabajaba mucho algo que se llama liberación de emociones. Y me parecía una técnica súper interesante porque identificaba las emociones, las iba removiendo y preguntaba también si la persona podía, si estaba abierta, si estaba disponible, y a veces no, y a veces sí. Entonces era interesante porque también te mostraba tus resistencias. Quizás la persona necesita aferrarse a su rabia y a su dolor porque todavía su mente no se permite abrirse a otra perspectiva o su cuerpo no está preparado para soltar, qué sé yo. Me parecen interesantes esos métodos que integran varias capas, ¿ya? Porque nada está aislado. Lo importante acá es identificar la emoción, porque eso nos va a dar una clave. Por ejemplo, no es lo mismo tener rabia que tener pena. No es lo mismo trabajar a nivel de, qué sé yo, de riñón que de pulmón, por ejemplo, o de hígado o de páncreas. No es lo mismo. Cada órgano tiene una emoción a su cargo. Y hay emociones que son inespecíficas de repente. Yo puedo tener rabia, pena, pero ¿qué es más profundo? Quizás la rabia es algo que aflora porque no quiero sentirme triste, pero quizás lo que hay en el fondo es tristeza. Y hay que ir como escarbando, escarbando, escarbando y retirar esa memoria, retirar esa información de nuestros campos. Acuérdate que la información, la energía y la conciencia están ahí. Esto es como un archivo que yo entro, salgo. Y tengo que poner otra cosa en ese lugar porque no existe el vacío. Entonces hay que poner ahí algo nuevo y hay que traer eso a la conciencia, que la persona se dé cuenta de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo, pero nunca miremos a huevo el dolor emocional, porque puede ser invalidante, porque puede pasarte ideas muy oscuras por la cabeza, porque puedes tener ganas de no levantarte de la cama, por ejemplo. Importante, y siempre lo digo porque se me viene a la mente y tengo que decirlo, es que muchas personas que de repente tienen depresiones muy severas o que están cruzando por algún tipo de ideación suicida, falta de sentido, hay que revisar siempre que no hayas compartido el útero con un hermano muerto, que uno de los principales factores de por qué una persona en algún momento de su vida no puede tomar la vida y no se siente merecedor de la vida. Otra razón para esas depresiones tremendas son nuestros abuelos. A veces nuestros abuelos han vivido cosas muy grandes, han vivido violencias, maltratos, abusos. También algunos se han suicidado, así que ojo ahí, porque eso es una lealtad que muchas veces nos persigue inconscientemente. Y entonces, tenemos que hacernos cargo integralmente del dolor. Ahora, para la emergencia, ¿cierto? Porque entre que nos decidimos a tomar una terapia, a agendar una sesión, o si tenemos a alguien de confianza que nos puede ayudar con el proceso, yo siento que la terapia floral ayuda muchísimo, muchísimo.
porque nos va a dar herramientas. Hay terapia de emergencia, las clásicas que uno conoce como el Rescue o, bueno, cada sistema floral tiene su fórmula de emergencia. Yo en este momento, ¿y por qué estoy haciendo este video? Estoy tomando esta fórmula, que la preparé yo, pero es un duplicado, por decirlo así, de la fórmula de emergencia que trabaja el sistema floral de California, que tiene varias fórmulas que son como preparados, pero es una fórmula que se llama post-trauma, ¿ya? Y uno dice, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienen que tomar un post-trauma? Básicamente porque se me activaron a partir de, bueno, procesos que estoy viviendo, que son de búsqueda, de aprendizaje y todo, yo siempre estoy en una búsqueda, se me activó nuevamente una memoria muy física de dolor y que es traumática. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Ya, a ver, ¿cachai? O sea, si, ¿qué tan terrible te ha pasado? No tiene que ver necesariamente con eventos del presente. A veces tiene que ver con cómo los eventos del presente nos remueven heridas que están muy sumergidas, muy profundas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta fórmula, que es la que estoy tomando y que me preparé, tiene, por ejemplo, árnica. A mí me encanta la árnica. Árnica es una esencia que nos ayuda a trabajar esa sensación de que el trauma queda en el cuerpo y quedó apretadito. Entonces, como que tiende el cuerpo, la parte energética a desconectarse del cuerpo físico porque duele, ¿ya? Y nos ayuda en el momento, es muy inmediato el efecto. Es como de, porque me vuelve el alma al cuerpo, ¿ya? Y eso implica que de alguna manera puedo conectar mejor mis campos, ¿cierto? Puedo conectar mejor, reconocer, porque cuando yo observo mi cuerpo, conectado con mis emociones, conectado con mi mente, puedo entender mejor la dinámica de qué es lo que me está pasando. Pero si yo me desconecto, eso no pasa. Y sirve mucho, sobre todo si has vivido, por ejemplo, no tanto en lo que les estoy contando, pero cuando uno ha tenido un accidente, un robo, un impacto, tomar árnica es maravilloso. Entonces, esta es una fórmula que yo siempre tengo y ando trayendo. ¿Por qué? Porque yo soy la señora de los perros. Cuando yo encuentro un perrito atropellado, cuando yo encuentro un perrito que acaba de pelear, cuando yo encuentro un perrito perdido, santo remedio. Ya, si tú estás con perritos, por ejemplo, cachorros que fueron abandonados, que lloran, esta opción es maravillosa. Yo la uso para todo y siempre tengo. La venden como genérico, o sea, si tú compras en el sistema floral de California, se llama Post Trauma Stabilizer, ¿ya? Y es maravilloso. A mí me encanta. O lo puedes preparar si eres terapeuta floral. Yo le hago algunas modificaciones. Les voy a contar después cuáles. ¿Qué más? Tiene Bleeding Heart, que es una esencia que en la terapia floral chilena, que tenemos terapia floral también, se llama corazón de María o corazón sangrante, que es una flor preciosa que parece efectivamente un corazón que sangra. Y, eh, y es una flor que nos sirve para vivir el duelo. Cuando uno literalmente siente que le rompieron el corazón, que puede ser por la muerte de un ser querido, por una ruptura amorosa, una traición, cuando se rompe una expectativa, una ilusión, ¿cierto? Puede haber incluso un desastre, lo que está pasando ahora en Chile, bien tremendo, nos duele el corazón, nos sangra, nos va a permitir reconectar con el corazón, pero no desde un lugar doloroso, sino desde un lugar poderoso, porque el corazón tiene una fuerza que va más allá del ego, que trasciende. Entonces, el corazón se bloquea cuando sentimos mucha, mucha pena, porque algo nos duele en el alma, el corazón se bloquea. Y Bleeding Heart nos permite desbloquear y volver a conectar con ese centro integrador, amoroso, consciente, empático, sabio, eh, y no quedarnos pegados en la tristeza. Ya. Segunda flor. ¿Qué es lo otro que tiene? Tiene equinacia, que la equinacia es una de mis flores favoritas que nos ayuda a trabajar el sistema inmune, los procesos de autorreconocimiento, porque cuando uno está en crisis, uno no se disocia, ¿ya? Recuerda eso. Como que pierdo mi centro, pierdo mi integridad, pierdo mi dignidad. Bueno, no se pierde, pero uno siente que la pierde. Y eso pasa muchas veces que uno siente que ha sufrido mucho, que ha sufrido humillaciones. Es muy loco esto, suena dramático, así como que es indigno. Sí, pues que hay cosas que nos hacen sentir que nos humillaron, que nos hirieron, que nos maltrataron. Y aunque uno diga, no, pero eso es el ego, bueno, pero dile a tus emociones que es el ego, porque te duele igual. Te duele exactamente igual. Entonces, ese sentimiento de degradación, equinacia nos ayuda a trabajarlo, pero así maravillosamente. Cuanto más, quiero ser bien específica, en los casos que hay violencia sexual, que hay algún tipo de discriminación, en esos casos con mayor razón, porque ahí lo que está en juego es tu identidad, ¿ya?
y nos recupera la identidad, la dignidad. Es fuerte, es una esencia muy fuerte, muy potente. Yo la uso mucho en meditación. Hay otra esencia que junta esta fórmula de post-trauma, que es una esencia que me encanta, que se llama Glacier Hyacinth, que es un jacinto que crece como en una especie de, como en un abismo volcánico donde hay piedra volcánica. Es como bien bonita la simbología y la asignatura de esta flor y que nos permite recuperarnos después de un sufrimiento profundo. ¿Ya? Es como esa sensación de ir al infierno y volver. Esta es la flor, porque tiene esta cosa oscura volcánica. Y nos permite confrontar esta cosa oscura, porque a veces como humanidad tenemos un lado oscuro, existe la maldad, existe la violencia, y a veces uno no puede vivir con esa sensación de que esto existe. Nos permite ir a esa sombra y trabajar también nuestros demonios interiores y trabajar también nuestra oscuridad. ¿Ya? Así que siento que es un gran aliado para que nuestra alma pueda hacer la conexión y trascender el trauma emocional y para que la mente pueda procesar, porque el trauma emocional, y si la mente no entiende, se genera como un cortocircuito. Hay una esencia acá que yo no tengo, que siempre digo, la voy a comprar, no sé si alguna vez la he tenido, pero se llama Green Cross Gentian, que es una variante de Gentian, que es preciosa y que nos ayuda a conectar también el cuerpo con lo social, con la tierra. Bueno, es bien bonita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como cuando preparo esta fórmula no la tengo, uso un sustituto, entre comillas, que es árbol de amor. Me gusta mucho la esencia de árbol de amor, que está presente en el sistema de el Jardí de l'Essence, que está ahí siempre disponible, yo lo uso mucho y que nos ayuda, y esto encuentro que es lo más hermoso que hay, nos ayuda a conectar con el amor a uno mismo, soltar el apego, porque uno siente apego por otras personas, y que desde mi centro yo me conecto con todo, ¿ya? Entonces así soltamos el pasado, me conecto con la autoestima, me conecto con el amor universal y permito que todo lo que está en mi campo emocional, ¿ya? Se vuelque, todo ese amor, todo eso que se va limpiando, se vuelque a los otros campos. Entonces yo la uso harto, no solo como reemplazo, ¿ya? Algo que usé en esta ocasión, que puede que la menciono para contarles las variantes que uno puede hacer, fue Fireweed, que es una esencia que yo amo, ¿ya? Fireweed también es una esencia que está presente en varios sistemas florales y que es una flor que crece en los campos después de incendiarse. Entonces tiene toda esa simbología de haber sido arrasado, destrozado y que te permite renacer de tus cenizas, te permite restaurarte después de un evento devastador. Yo sé que puede sonar que todo lo que digo es muy trágico, pero es que hay veces que realmente nos sentimos así. Entonces, esa sensación de calma, de bienestar, en situaciones de emergencia y poder dar vuelta a la página y poder seguir es algo muy valioso, ¿ya? Esas heridas a veces no las vemos. A veces ni siquiera nos sentimos de alguna manera, solo sentimos cansancio, agotamiento, no tenemos ganas de levantarnos, no tenemos ganas de vivir, no estamos disponibles para la vida. Entonces, esta esencia, Fireweed, nos ayuda a restaurar nuestra energía vital. Me gusta mucho. Entonces, claro, uno dice, oye, ¿cuándo decido usar esta fórmula de post-trauma? Qué difícil hablar de trauma porque uno quiere creer que no está traumado. Entonces, hay que trabajar esto. Yo me apoyo mucho en la terapia floral, muchísimo, sobre todo para restaurar la conexión entre mis campos, para abrir. Lo encuentro muy hermosa. Y algo que le agregué a esta fórmula, porque esta es la mía, no es la que ando trayendo para mis animales o para compartir con otras personas, esta es mi fórmula de uso personal, fue añañuca amarilla, que está presente en la terapia floral chilena, ¿cierto? En las esencias del desierto de Chile, y que, pucha, la testé porque me faltaba una esencia para integrar y que tiene que ver con, primero, la aceptación del dolor. Ese dolor que parece que nos va a romper, que se llega a ser físico, que es un dolor que abarca todos los campos, ¿cierto? Y que es como que tuviéramos una herida que sangra y los pensamientos están pegados y no podemos salir de eso. Entonces nos trae mucha calma.
nos trae una apertura de conciencia, eh, nos permite trascender esos momentos de dolor, ¿ya? Y eso, esta sensación de herida se va sanando, se va abriendo esa rigidez. Vamos, muchas veces uno habla de que me duele el alma, la verdad es que el alma no le duele, el alma es una observadora que está aprendiendo. Pero si nos quedamos pegados en el dolor, el alma no aprende, porque el aprendiz no puede estar identificado con la víctima, el aprendiz tiene que estar identificado con lo que el dolor me vino a mostrar. Y a veces no nos hacemos esa pregunta, simplemente nos hundimos en el dolor. Y hay que saber pedir ayuda, ¿cierto? Cuando es necesario, porque a veces yo tengo muchísimas herramientas y cuando me siento mal las uso, desde un oráculo hasta, no sé, la terapia que se me ocurra. Y no tengo problema en autoterapiarme o en poner mis herramientas también al servicio de mis seres queridos, pero a veces uno atraviesa por estos procesos muy, muy solos, sin herramientas, sin contención, sin cariño. Bueno, hay muchas formas. Hay meditaciones que nos pueden ayudar, hay sonidos, hay olores, hay ejercicios, visualización que nos puede ayudar. Ya, sí, para que el dinero no sea una limitante, porque a veces también parte de este dolor es sentir que estoy estancada, que no tengo las lucas, que no puedo, que no merezco. Entonces, no es la única opción. Hay alternativas que nos pueden ir abriendo campos. Ahora, la clave de esto, por ejemplo, ahora que les hablo de esencia floral, es que seamos constantes, seamos súper constantes, porque esto no es un día sí, un día no, por lo menos un mes, por lo menos unas primeras semanas y de estar restableciendo ese flujo vital, ¿cierto? Y nos podemos ayudar. Algo que se me olvidó decirles de la fórmula de postrauma es que incluye también el rescue del sistema floral de Bach. Entonces ahí ya tenemos clematis que nos da tierra, tenemos esta conexión con los pensamientos tortuosos que nos da Cherry Plum, tenemos la si yo, Estrella de Belén, tenemos un montón de cosas que nos ayudan. Es una fórmula bien completa, ¿ya? O sea, está heavy. Ahora, en momentos de angustia, un poco para hacer el alcance a quienes les gusta la terapia floral o quieren aprender un poco más, si bien tú cuando diseñas un frasco, yo generalmente me tomo 6 gotas, esto es spray, pero es el equivalente a un spray, eh, 3 veces al día. Esa es mi dosis, cuando siento que el malestar es muy físico o muy denso. Pero cuando tú estás en crisis, tú lo que haces es tomarte esto, ya, por lo menos 4 gotas o 4 spray, o digamos 4 por poner una base, cada 5 minutos hasta que el síntoma pase. Porque te va a dar, pero es una fórmula de emergencia, te va a dar un respiro. Si tú sentís que no podís más con la pena, 5 minutos, hasta que a los 20 minutos, media hora, eso va a pasar y vas a tener un respiro. Ya, a mí me gusta en lo personal estas fórmulas que integran el trabajo mental, emocional, físico, en todos los campos, que abren, que cierren, que hacen todo. Porque siento que eso es un trabajo integral de autorreconocimiento, de sanación, de sostener los procesos de conciencia, porque el cuerpo termina sosteniendo todo esto. Entonces, si tú no apoyas tu cuerpo, ¿cómo tu cuerpo va a sostener tus emociones? Y así sucesivamente. Espero haberles compartido algo que sea de utilidad. Si están en búsqueda de terapia floral, bueno, hay miles de alternativas, miles de sistemas. A mí en lo personal me gusta combinarlos todos porque yo soy así y porque también cuando uno testea lo que la persona necesita van apareciendo distintas opciones, distintas herramientas, cosas que quizás desde la bibliografía no veríamos. Nos vamos a encontrar con que de repente las flores nos vienen a mostrar ese aspecto de algo que yo decía, oh, no sabía que necesitaba esto, pero aparece la información. Respecto a la integración de nuestros campos, si tú te fijas, es importante este trabajo en todos los niveles. No puedes trabajar solo el emocional sin pensar que eso va a impactar el mental o va a impactar el físico etérico. Es imposible, ¿ya? Y hay ciertos lugares del cuerpo que nos ayudan a trabajar mejor con ciertas emociones. Si estás con mucha pena, si estás con mucha rabia, si estás con mucho miedo, vamos a ir al órgano o al sistema específico para poder también liberar esa memoria, esa emoción. Podemos trabajar a nivel cerebral en bandas y columnas, podemos trabajar en la zona de la amígdala cerebral, podemos hacer muchas cosas. Va a depender de las herramientas que tú tengas, va a depender del enfoque que tú quieras tomar, pero acá te dejo algunas opciones y sugerencias.